el día de hoy vamos a hablar de las leyes de octavas y la ley de entropía. Estas leyes son leyes de la fuerza. Si nosotros aprendemos a usar sabiamente estas leyes, pues vamos a poder lograr la autorrealización en una sola existencia. La ley de octavas nos enseña a ascender, nos enseña también dónde nosotros nos estancamos, por qué y cómo seguir ascendiendo. Y esa ley de la entropía es aquella ley que dice que a todo lo que no se le pone energía tiende al caos, ¿sí? Entonces, si nosotros no logramos una transformación interior, pues vamos a igualarnos a toda la humanidad y vamos a ascender siempre a lo que es el caos. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos desarrollar ese potencial divinal que tenemos en nosotros, pues debemos aprender a usar sabiamente esas leyes, esa ley de octavas y a vencer esa entropía degenerante. Cuando nosotros hablamos de la ley de octavas, estamos hablando de la misma corriente del sonido o de esa corriente de la vida, ya que todo en este universo es energía, todo es vibración, ¿sí? Entonces, todo debe ir para ir ascendiendo de una octava inferior a una octava superior. Así como vemos esa escala musical do, re, mi, fa, sol, para nosotros ir de un do inferior a un do superior tenemos que pasar a una octava superior. Si nosotros, por ejemplo, queremos cantar una escala musical entonados, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que primero vamos a tener que dar un primer aliento y empezar a cantar ese do, re, mi. Hasta ahí nos va a llegar ese aliento. Ahí vamos a encontrar una primera pausa. Para seguir avanzando en las siguientes notas vamos a tener que tomar otro aliento y que sería dar ese segundo choc y empezar entonces a cantar las notas fa, sol, la. Como son notas ya más elevadas, pues vamos a encontrarnos que ya estamos sin aliento. Ahí vamos a encontrar una segunda pausa, ¿sí? Entonces vamos a tener que tomar otro aliento y dar un impulso para cantar esa nota sí, que siendo una nota tan elevada, pues ya nos va a botar todo ese aliento que teníamos. Y si queremos pasar a ese do superior, de esa octava superior, nos toca tomar otro aliento y con ese venciendo esa tercera pausa, pues dándonos ese cuarto choque. Y ahí podemos cantar esa nota do. Eso mismo sucede con cualquier cosa que nosotros querramos emprender. Si queremos meterle fuerza a algo y arrancar cualquier proyecto, vamos a ver que vamos a encontrar esas pausas y que para llevar ese proyecto de un do inferior, ¿sí? O de una octava inferior a una octava superior, nos va a tocar darnos constantes impulsos. Lo mismo pasa en relación a lo que es el objetivo de nuestra existencia, lograr la autorrealización, porque esas notas musicales también se encuentran en nuestro interior, desde una vibración más baja a una vibración más alta, según esos cuerpos que vayamos creando para habitar esas dimensiones superiores donde la vibración es cada vez más elevada. Por lo tanto, en nuestra existencia debemos hacer de nosotros mismos una escala musical y debemos salir de este do inferior a un do superior. Esas primeras tres notas, do, re, mi, nosotros las recibimos, digamos que por defecto, en el momento en el que damos ese primer shock. Ese primer shock se da cuando nacemos y tomamos ese primer aliento de vida. Esa nota do corresponde a nuestro cuerpo físico, que es el que tiene la vibración más baja. La nota re corresponde a nuestro cuerpo vital y la nota mi a ese principio de alma con el que todos venimos, acompañados de una personalidad que nos permite desenvolvernos en este mundo físico. Lo normal es que nosotros agotemos nuestras 108 existencias sin jamás trascender esa nota mi, sin jamás desarrollar ese principio de alma. Nos fascinamos con esa personalidad y ahí pasamos toda una vida, morimos, volvemos a nacer, tomamos nuevamente ese primer shock, pero nunca trascendemos a esas notas superiores. Para poder trascender se necesita que alguien nos dé el conocimiento. Una vez que nosotros recibimos el conocimiento, comprendemos el objetivo de nuestra existencia. Ahora, cuando nosotros recibimos el conocimiento, se abren dos caminos, ¿sí? O lo practicamos para realmente empezar a avanzar, o lo tomamos como una creencia más y nos quedamos ahí, girando, dando vueltas sin jamás trascender. Por eso se dice que de 1000 personas que lo buscan, apenas uno lo encuentra, y de 1000 que lo encuentran, apenas uno lo practica, apenas uno lo sigue. Y aquel que lo practique es aquel que empieza a morir en sí mismo, a eliminar sus efectos psicológicos, a ahorrar su energía y empieza a emplear esa energía en el nacimiento espiritual, en la práctica del suprasexo y empieza a sacrificarse por la humanidad para hacer también los méritos del corazón para ir ascendiendo. Aquella persona que empieza a practicar, entonces empieza a hacer un proceso primero de regeneración de esos cuerpos físico y vital y después empieza un proceso de creación
alineación de sus cuerpos astral, mental y causal, lo cual le permite ascender por esas notas fa, sol, la. Ahora bien, cuando se llega a ese punto de la nota la o creación del cuerpo causal, encontramos la segunda pausa, que muchos no trascienden. Ahí nos toca decidir el camino que vamos a tomar, si el camino del nirvana o el camino directo. De 1000 personas que llegan a esas alturas, 999 toman el camino del nirvana porque es más fácil, ¿sí? Y quedan estancados a ese punto, a ese nivel de hombres. Sin embargo, de esos 1000, uno toma camino directo, uno se decide por la revolución de la conciencia, uno toma el camino crístico, que es el que les va a permitir ascender a esa nota superior o nota si. Hacer esas notas hasta la nota la implica hacer la primera montaña de la iniciación, que es la montaña del nacimiento o el génesis, donde se van a crear esos cuerpos solares. Aquella persona que se decide por el camino directo, ya habiendo creado su alma humana, se une a su alma divina para entonces hacer el trabajo de la segunda montaña cuando nace el Cristo. El Cristo es aquel que nos va a permitir romper con esa segunda pausa, porque el Cristo es el que nos va a permitir entonces hacer la segunda montaña, que es la montaña de la muerte. Esa fuerza Cristo es el que viene a hacer el apocalipsis en nuestro interior, es decir, eliminar esos yoes causa. Nosotros vamos a encontrar esa tercera pausa en el proceso de eliminación de esos yoes causa, porque para poder nacer nuevamente, nacer en el mundo espiritual, alcanzar esa nota 2 superior, tenemos que morir completamente en sí mismos. Una vez que se eliminan esos yoes causa, pues entonces se da el nacimiento segundo, se da ese cuarto shock que nos permite vencer esa tercera pausa y ahí ya nacemos como seres superiores, seres resurrectos. Ahí hacemos entonces la tercera montaña, que es la montaña del sacrificio por la humanidad. Entonces, cuando hablamos de la ley de entropía, pues entonces les decía que es esa ley de la igualación que tiende al caos, que nos lleva a igualarnos a toda la humanidad. Nosotros podemos ver la ley de entropía en todo. Podemos ver que si ponemos 2 ollas de agua, una fría y una caliente, pues la fría se pone caliente, la caliente se pone fría hasta el punto de que ambas quedan a la misma temperatura. Vemos que si ponemos una fruta dañada dentro de un montón de frutas buenas, es solo darle un poco de tiempo y todas las frutas se van a dañar como esa solita que estaba dañada, porque eso es la ley de entropía. Y resulta que la mayoría de la humanidad está metida por el camino de la entropía. Como no trabajamos sobre nosotros mismos, como no nos estamos transformando continuamente, pues entonces tendemos al caos. Hacemos lo mismo que hace toda la humanidad. Nos vamos por el carril por el que va todo el rebaño y ese carril pues nos lleva pues obviamente al abismo. Si nosotros queremos salir de esa entropía, si queremos avanzar y seguir avanzando, tenemos que aprender a transformarnos y la transformación requiere sacrificios. Es decir, que si nosotros sacrificamos nuestros defectos psicológicos, nuestros deseos egoicos, entonces se va a dar un proceso de transformación. De momento en momento debemos estar observando esos defectos psicológicos que se manifiestan en nosotros, comprendiendo que son defectos psicológicos, eliminándolos, negándonos a hacer lo que el yo quiere para de esa forma ir transformándonos. Si nosotros sacrificamos nuestra ira, ¿qué va a surgir? Pues va a surgir esa mansedumbre, ¿sí? Si sacrificamos, por ejemplo, nuestro orgullo, va a surgir esa verdadera humildad. Si sacrificamos lo que es la envidia, va a surgir en nosotros esa filantropía, ese servir a los demás, alegrarnos por el bien ajeno. Y si nosotros sacrificamos esa lujuria, esos deseos de fornicación, pues entonces como resultado vamos a poder crear esos cuerpos existenciales del ser que nos van a permitir convertirnos en seres superiores. Es decir, que este proceso de transformación va a incluir constantes sacrificios, porque de ahí es de donde va a salir esa verdadera transformación. Sin embargo, algo para tener en cuenta es que es primordial que aprendamos a sacrificar nuestros sufrimientos. Nosotros nos apegamos muchísimo a nuestros sufrimientos y eso hace que este camino se nos haga tan difícil de transitar, porque nuestros defectos psicológicos buscan meternos constantemente en estados de frustración, en estados sí de sufrimientos, nos meten en crisis psicológicas. Las distintas circunstancias de la vida por esos defectos psicológicos nos meten en sufrimiento. Y a veces nosotros nos apegamos tanto a nuestros sufrimientos que ahí nos quedamos muchísimo tiempo alimentando esos defectos tan negativos. La gente realmente está muchas veces dispuesta a sacrificar sus placeres, hasta sus vicios y su dinero, pero sus sufrimientos y sus dolores no. Y ahí es donde está la clave para transformar. Nosotros no debemos admitir el sufrimiento. El yo de sufrimiento debe ser eliminado. Debemos comprender que es una triquiñuela de nuestros defectos psicológicos para meternos en entropía, para que perdamos la fuerza, para que dejemos de avanzar. Por lo tanto, la clave para ascender está
como pueden ver, en trascender las distintas pausas en todos los procesos de nuestra vida, dándonos constantes impulsos y aprender a sacrificar sobre todo nuestros sufrimientos para poder ir avanzando en ese camino seguro hacia la autorrealización íntima de nuestro ser.